Hola, ¿qué tal amigos de la entrevista con Peluche? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Alberto López Rosas, al cual agradezco por aceptar nuestra invitación. Pepe Luche, muchas gracias por esta oportunidad que me das de dirigirme a tu auditorio. Gracias por este privilegio y como siempre a tus órdenes. Me gustaría preguntarle de dónde es usted originario. Orgullosamente soy acapulqueño, nací en esta ciudad y me siento muy satisfecho y orgulloso de ser un producto de colonia popular, de barrio, donde realmente se visualiza el esfuerzo cotidiano y el afán de superación. De esa clase social soy yo y me identifico plenamente con ellos. Asimismo, coméntenos cómo fueron sus estudios y por qué la inclinación hacia la abogacía. Mi vida ha sido una vida muy accidentada. Mi vida creo que no fue planeada en cuanto a mi desenvolvimiento. Yo no conocí de una escuela matutina, no tuve la oportunidad más que en el kinder. Sí, iba en las mañanas, pero después del kinder toda mi vida estudiantil fue en turnos vespertinos, porque buscaba trabajar en las mañanas desde muy pequeña edad y poder tener mi propio ingreso, porque siempre me ha gustado depender de mí mismo. En consecuencia, estudié mi escuela primaria en la vespertina José María Morelos y Pavón, que estuvo en el mercado El Parasal y que se colapsó por un temblor allá por los años 60. Y ahí estuvimos peregrinando en diversos planteles prestados hasta que nos ubicaron en la unidad Yankees en La Quebrada, y ahí terminé mis estudios de primaria y posteriormente suspendí mis estudios por 4 años. Entre primaria y secundaria perdí 4 años. Reacciono a los 17 años, inicio nuevamente la secundaria en la Escuela Nacional Federal para Trabajadores, y en ese plantel hago mi secundaria de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Posteriormente emigro a la Ciudad de México a estudiar la escuela preparatoria, y allá en esa unidad de la UNAM, en Coyoacán, Prepa 6, termino mi educación preparatoriana y tengo pase automático a Ciudad Universitaria, donde termino mi carrera de abogado en el año de 1982. Así ha sido mi vida siempre, en estudios vespertinos para poder tener la oportunidad de trabajar en las mañanas. Quise ser abogado por la vena social que traigo con naturalidad. Quise ser abogado para contribuir no solamente a la justicia de leyes, de normas jurídicas, sino también de justicia social, la que no está contenida en los códigos, pero que es una necesidad del ser, es una necesidad humana, de que veamos siempre por quienes están en un estado de marginación, a veces porque las mismas acciones públicas los van marginando de una vida más productiva, de una vida más próspera. Entonces pensé en la justicia y por ello decidí, desde que ingresé nuevamente a mis estudios, a, a ser abogado, como afortunadamente lo logré. Licenciado, ¿cómo supo usted que quería dedicarse a la política? Bueno, la política vino también de una manera muy accidental, no planeada. Yo cuando me fui a estudiar a la universidad, yo siempre pensé en que quería ser un buen abogado y abogado penalista. Yo regreso a Acapulco en 1982, precisamente después de terminar mis estudios. Regreso con el interés de montar un despacho jurídico, como lo hice en su momento, y dedicarme plenamente a la abogacía. Sin embargo, en esas coyunturas en que había ya una línea desbordada opositora al priismo, yo me vi súbitamente incorporado a esa línea
a esa línea política de izquierda, opositora, y tuve la invitación para ser candidato externo del PRD a la Diputación Federal por el Distrito 10, que comprendía la zona urbana del municipio de Acapulco. Ahí nació nuevamente una intención de incursionar en esas labores de orden político con lo que yo me identificaba socialmente. Y al ganar esa candidatura y esa representación popular, tuve mayores convicciones y más fortaleza para continuar en el mundo de la política en mi estado, y eso fue lo que me llevó circunstancialmente ante una coyuntura el haber sido diputado federal y después presidente municipal de Acapulco. De los cargos públicos que usted ha desempeñado, ¿qué satisfacciones les ha tenido? Todos han sido satisfactorios, algunos con amargas experiencias, otros con una satisfacción plena. Creo que la vocación de servicio enaltece al ser humano. Lamentablemente se ha tergiversado ese propósito de servir. Creo que hay nuevas generaciones que vienen con el pecado original y creo que no han aprendido de los errores que nosotros cometimos en el ejercicio de la política. La política no es una forma de ser, no es una forma de vida, es una forma de servicio. Y en consecuencia debemos priorizar el servicio público, el servicio a la sociedad, y lamentablemente no se siente esta ética, no se siente este compromiso. Pero para mí la política seguirá siendo un instrumento de reconciliación y de transformación. Una persona como usted, ¿cuántos años ya de trayectoria tiene en este ámbito? Bueno, yo creo que estando en la política partidista, estando en la política de izquierda, yo he permanecido por más de 30 años. No necesariamente se vive en la política cuando se tiene un cargo. Cuando se tiene un cargo es uno servidor público. Pero la política se ejerce todos los días en el lugar donde te encuentres, con cargo o sin cargo. La política es de realización, es de acercamientos, es de diálogo, es de reconciliación. Y en el lugar en que yo me encuentre, estoy haciendo política. Ya la política formal, la oficial, esa se da dentro de los cargos públicos o de las funciones determinadas. Pero yo hago política todos los días. Desde cualquier ámbito en que me encuentre, estoy haciendo política. Para la gente que está observando esta entrevista, ¿cómo es un día en la vida de Alberto López Rosas? Un día incierto, pero con un despertar muy claro, siempre con energía, siempre con ánimo, siempre con optimismo. Para mí, la política es una sucesión de experiencias, no de amarguras. Es una sensación de ser útil a los demás, y esa sensación hay que convertirla en realidad en el transcurso del día. Por ello, yo no veo la política como un medio de decepción, sino con entusiasmo. La vivo, no la sufro. El que sufre la política se va tomando dosis de amargura. Yo no sufro la política, aun cuando he tenido reveses muy fuertes que a veces impactan hasta mi ámbito familiar. Procuro pronto purgar ese sentimiento y volver al entusiasmo y volver a lo positivo. Por ello, la política nunca será un instrumento de amargura. Tiene que ser de retos y tiene que ser de realizaciones, y hay que esforzarse para lograrlo, como lo he logrado al ser diputado federal, al ser presidente municipal, al ser procurador. Aún con las experiencias del procurador,
Creo que fueron experiencias que me hicieron más fuerte en mi experiencia. Usted, con una experiencia importante en esos menesteres, ¿qué consejo le puede dar a los jóvenes que quieran incursionar en este medio? Bueno, primeramente no me siento con autoridad para dar algún consejo, ¿no? Sin embargo, puedo transmitir algunas de las experiencias y yo quisiera que los jóvenes de hoy analizaran bien a cada uno en su momento, cómo hicimos las cosas en su momento, y ellos evitaran cometer los errores que pudimos haber cometido. Que le devolvamos, que esta generación que viene le devuelva a la política su sentido humano, que esta generación que viene, que nos está sustituyendo, le devolviera a la política sus valores naturales. La política no es de mercancía, la política no es artículo de cambio, la política es de una convicción al servicio de la sociedad, y creo que hemos ido desprendiendo los valores de la política, que algunos llegan a pensar que la política que en la política no existe la moral, que la moral es un árbol que da mora, y no es cierto. El fundamento principal de la política es su moral, es su ética, son sus principios, son sus valores. Así como en el sacerdocio no se puede abandonar los principios de fe, en la política no se puede abandonar los principios de servicio. Tenemos que volver al servicio como una forma de honrar la política. ¿Qué planes tiene usted a corto plazo, licenciado? A corto plazo, ya lo hemos anunciado, después de ocupar los cargos que me han dado cierta trascendencia, es buscar dentro de la competencia de Morena la responsabilidad de coordinar los trabajos de la cuarta transformación en el Estado. Eso es lo inmediato. Y para lograrlo, estoy tratando de que se recupere la confianza de la sociedad en el partido, que analice los perfiles de cada quien, lo que representamos cada quien, y que podamos retomar en consecuencia la dignidad del ejercicio de la política en Guerrero. Creo que tenemos una tarea importante y no podemos irnos como generación sin devolverle al Estado esa pulcritud en el ejercicio público. Por último, licenciado, porque sabemos que usted es una persona muy ocupada, ¿algo que desea agregar para la gente que nos está observando? Agradecerte esa oportunidad, Pepe, agradecerte el que me des la línea para llegar a tu auditorio y decirte pues que estoy siempre al servicio de la gente, y cuantas veces tengamos oportunidad de volver a hacer alguna transmisión, estoy a tus órdenes como siempre. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Alberto López Rosas por esta entrevista. No se pierdan nuestras transmisiones, porque vamos a tener gente importante como el licenciado, y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.